¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las lenguas, porque tanto se está hablando ahora del quechua, ¿no? Pero después vamos a tratar el tema del quechua, de cómo se origina y cómo se ha trasladado a través del tiempo, ¿no? Por si acaso voy adelantando algo, que los primeros incas cuando llegan al Cusco se encuentran con dos problemas idiomáticos: el aymara y el puquina. Y después de muchos años, esa minoría que fue al Cusco se tuvo que aymarizar y dejar de lado el puquina, que fue el idioma original de nuestros ancestros, ¿no? Se cogieron la lengua aymara y posteriormente el quechua, que lo voy a explicar después en otro video. Pero en este caso vamos a hablar un poquito de las lenguas egipcias, ¿no? Y las lenguas egipcias son una subfamilia de las lenguas afroasiáticas que incluye tanto el egipcio antiguo como sus descendientes, el egipcio demótico y el copto, ¿no? La única de estas lenguas que todavía tiene uso es el copto, que se preserva como una lengua litúrgica en la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Copta, ¿no? Y ese término copto, por si acaso, hace referencia a los egipcios que profesan algún tipo de fe cristiana, ya sea la Iglesia Ortodoxa Copta en la Iglesia Católica o la Copta en la Iglesia Evangélica Copta, ¿no? Recuerden que los egipcios tuvieron una escritura también de jeroglíficos donde representaban su vida diaria, su cultura, lo que hacían, sus guerras, sus faraones, sus dioses, lo representaban en esa escritura jeroglífica, ¿no? Y pronunciaban el copto, ¿no? Y otra lengua especial para los faraones, así como lo que tenían los incas, ¿no? Tenían un lenguaje especial para los incas y otro lenguaje especial para el pueblo, así como Jesucristo cuando vino, él cuando pronunciaba sus discursos, el primero vio qué lengua era la que predominaba. Y en esa época predominaba el arameo, porque se hablaba el arameo, se hablaba el griego y al final el copto. Entonces, como la mayoría hablaba en arameo, él daba sus discursos en arameo. Es igual como lo que ahora sucede, ¿no? En el quechua, la gran mayoría usa el castellano, el idioma castellano, y las minorías, que son unos cuantos millones de peruanos, hermanos, hablan el quechua y parte hablan el aymara, ¿no? Que eso se ha heredado de generación en generación a través de nuestros ancestros, ¿no? Y va pasando a la época moderna. Y quería comentar también que estos sucesos, esto que está pasando actualmente en nuestro país, que se está hablando mucho el quechua, y está bien porque es un idioma originario, ¿no? Es originario de nuestros ancestros, ¿no? Porque todos descendemos, ¿no? de los peruanos, al menos tenemos esa proyección mental de que descendemos de los incas, ¿no? Unos más que otros tendremos algún ADN ahí por ahí de descendiente de los incas, ¿no? Y otros netamente sí, y otros ya hay mezcla de sangre. Pero déjenme recordar también que antiguamente se hizo un censo con unos estudiantes de Harvard hace muchísimos años en una ciudad del Cusco. Hicieron un censo ellos, estos estudiantes, y a la vez encontraron
¿cómo te puedo decir? Encontrar un cuaderno, un cuadernillo, una escritura de los españoles antiguos que vinieron a Perú, ¿no? Y ellos tenían un censo de ese pueblo. Y decían, tantos nombres eran de Juan, tantos nombres eran de Miguel, tantos nombres eran de Alicia, tantos nombres eran de Graciela, tantos nombres eran de María, etcétera, etcétera. Y sumando los nombres y el sexo de las personas, sea hombre o mujer, daban el total de la población. Ese fue un censo antiquísimo del año 1532 a 35, ¿no? Porque se acuerdan que ustedes, cuando vinieron los españoles y capturaron Atahualpa, fue el 16 de noviembre del año 1532, pero ellos vinieron, recordar, 7 años antes. Pero del 32, si no me equivoco, pasaron unos cuantos años y en el 35 fue ese censo que encontraron estos estudiantes de Harvard, y en ese pueblo se dieron con una sorpresa que había tantas miles de personas, varones, tantos mujeres, niños, ¿no? Y se concretó un censo. Pero ellos más adelante en su búsqueda encuentran unos quipus. Ya nosotros sabemos qué son los quipus, ¿no? Y en esos quipus se encuentran, increíblemente, un censo de ese pueblo que los españoles hicieron. Claro, ellos con su escritura. Y los quipus aparentemente también fue un tipo de escritura, y sale el censo de los quipus, que se hacía por nudos, por longitud, por colores, por abanico de verticales, de pititas verticales, ya ustedes lo conocen, y sale exactamente el número del censo de los españoles del año más o menos 1535. Entonces los estudiantes de Harvard se quedaron asombrados y manifestaron pues que los quipus no solamente servían para contar sus reservas de alimentos, su ganado o sus ejércitos, sino también para hacer censos, para hacer estadística. O sea, los incas ya eran estadistas que llevaban en sus quipus esa información. Lo que yo después puedo agregar, que cómo se transmitía esa sapiencia de los incas a través del tiempo y a los pueblos conquistados. Esa sapiencia yo la denomino que los incas tenían una escritura. Miren lo que estoy diciendo, una forma de escritura diferente a los quipus, que era una forma de escritura numérica, para llevar el conocimiento a los pueblos conquistados. Y era una escritura no de papiro, ni de papel, ni tallado en piedra, como era, o una tableta, como era la escritura cuneiforme, que fueron las primeras que salieron en el mundo, en Babilonia, sino que era una escritura memorística. Escritura memorística. ¿Qué hacían ellos cuando los conquistaban los pueblos? Se llevaban a los hijos de los caciques al Cusco para evitar los conflictos, como se hacía en Edad Media también, que se casaban entre familias para evitar conflictos, y ustedes lo han visto en las películas, y los adoctrinaban en el Cusco a esos jovencitos y después los llevaban a los pueblos para que prediquen, digamos, su religión y sus costumbres a los nuevos pueblos conquistados, del Cusco a los nuevos pueblos conquistados. Y además venían gente de mucha sapiencia, de experiencia del Cusco, a esos pueblos con esos niños que ya estaban adiestrados, no adiestrados, sino ya lesionados o con conocimiento nuevo, y les daban charlas a grupos pequeños. Miren lo que estoy diciendo, porque si se habla mucho se puede perder la hilación de lo que se está hablando. Se daban charlas a grupos pequeños de lo que era la historia del Tahuantinsuyo, sus costumbres, sus guerras, sus leyes que tenían ellos, Amazúa, Maqueya, Amazúa, ¿no? Sus cosas que tenían los incas,
la forma de la agricultura, la forma de hacer de las siembras, ¿no? De quién eran los chasquis. Bueno, se entiende que se hablaba de todas esas cosas, más que todo la historia. Y ellos lo hacían en una forma hablada corta para que fuera memorizada por los que estaban escuchando y que puedan captar y aprender las nuevas costumbres, las nuevas leyes, las nuevas modalidades del imperio a los pueblos conquistados. Y de esa forma, estos señores y estos niños o jóvenes ya daban charlas a grupos pequeños, poco a poco, para que ese pueblo se iba concientizando de las cosas que se hacían en el imperio, en el Cusco, ¿no? Esa fue una escritura memorística o una forma de poder dar conocimiento, porque ellos no sabían escribir, pero sí lo podían poner en un quipus, pero era muy complicado, ¿no? Porque para leer los quipus era complicado, tenían que ser personas muy preparadas. Entonces, ahora el quechua ha quedado, pues, y el aymara, ¿no? Y el puquina ya quedó como una lengua muerta, así como la primera lengua de los egipcios, las primeras lenguas, las primeras escrituras o lenguas que se podría decir ya quedaron muertas porque ya no se aplica, ¿no? Y así con el tiempo irán desapareciendo. Así que, señores, más o menos esto es lo que les quería contar, que los incas fueron muy inteligentes, tuvieron su tipo de escritura contable en los quipus y una escritura mental, memorística, para hacer conocer lo que era el imperio a los nuevos pueblos conquistados. La historia es muy linda, muy bonita, sino que hay que tener tiempo para poder seguirla, estudiarla y comprenderla. Muchas gracias.